¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro, el último de esta semana. Ya lo saben, volvemos el próximo miércoles, hay puente de por medio, el de los Santos. En fin, hasta el miércoles, no nos veremos las caras. Álvaro, quítame el... que es que me estaba ya volviendo loco. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro, el último de esta semana. Esta noche vamos a viajar hasta la capital de España, allí nos vamos a encontrar con el diputado socialista por Soria, Javier Antón. Le vamos a preguntar en torno a la fiscalidad diferenciada, o más bien las ayudas al funcionamiento, también por las últimas medidas en torno a los autónomos y, cómo no, vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado que ya entran en su fase decisiva para su aprobación. En la segunda parte del programa tenemos un invitado sorpresa, invitada sorpresa, y tan sorpresa que no sé yo ni quién es. Me lo ha buscado mi compañera Irene Rodríguez. Antes que nada, vamos a viajar hasta la redacción de la 8 Soria para encontrarnos con el jefe de informativos, Fernando Orte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tú no sabes nada del invitado sorpresa que vamos a tener en la segunda parte del programa tampoco, ¿no? No me puedes dar ninguna pista. Algo sabemos, pero no, pistas de momento no. Vamos a pediros un poquito más de tiempo y también a ti, claro. Bueno, pues qué suspense. No sé si con el mismo suspense se han presentado los presupuestos generales de la comunidad. A falta de ir desgranando las diferentes partidas, Fernando, sí que podemos afirmar que son unos presupuestos los más elevados de la historia de la comunidad, que apuestan por la inversión y también por una reducción de impuestos. Pues con suspense no, más bien con unidad, es un poco la imagen que han querido transmitir en esa presentación. Por una parte Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta, y por otra parte Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta. Son los primeros presupuestos de este gobierno de coalición de PP y Vox, como decías, los más altos de la historia de la Junta. Hablamos de más de 13.800 millones de euros, es un 12,3% más que los presupuestos del año 2021, que están prorrogados, los últimos aprobados por un gobierno autonómico, en ese caso era de PP y de Ciudadanos. Y como bien decías, las cuentas han sido aprobadas ya por el Consejo de Gobierno y deben pasar todavía esas cuentas de la comunidad por la tramitación parlamentaria. El 81% de esa cifra va a ir destinada a servicios públicos esenciales. También van a elevar un 55% las partidas económicas, van a introducir efectivamente también beneficios fiscales por 600 millones de euros y dedicarán hasta 1.860 millones a familias. Vamos a escuchar lo que decían Fernández Mañueco y García Gallardo esta mañana. Miren, los presupuestos del 2023 son los presupuestos más altos de la historia de la comunidad, son los presupuestos más inversores, son los presupuestos con menos impuestos. Que estos son los presupuestos de la unidad, de un único gobierno, de dos socios que cooperan, que trabajan juntos y que se han esforzado por obtener los mejores presupuestos para las personas, para las familias. Bien, pues los iremos desgranando estos presupuestos y sobre todo en lo que toca a Soria en próximos servicios informativos. Seguimos adelante porque esta semana conocíamos las ayudas a los autónomos presentadas por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Como todo lo referente a la provincia de Soria, depende con el cristal ideológico, con el signo político con que se mire. Fernando.
Efectivamente, hemos estado esta mañana hablando, por una parte, con el Partido Socialista, con el Partido Popular, que están un poco en las antípodas, ¿no?, sus posturas en relación a esos presupuestos generales del Estado, a esas ayudas de funcionamiento y también a esa medida para los autónomos que anunciaba ayer el ministro en el Senado. Realmente lo que se quiere aplicar ya existe a nivel nacional. La diferencia es que para los nuevos autónomos de la provincia de Soria, también de Cuenca y de Teruel, pues sería una cuota plana de 80 euros durante 3 años. Actualmente ya hay cuota plana para todos los nuevos autónomos de España durante 1 año y un segundo año en caso de que sus ingresos no sean muy elevados. Y también hoy hemos hablado, ha entrado también un poco en esa valoración, FOE, su presidente, ha hablado de parche, así que vamos a escucharlo. Para el PSOE es una buena noticia el anuncio del ministro Escrivá de que los nuevos autónomos de Soria, Cuenca y Teruel paguen 80 euros durante 3 años. Tranquilidad porque las medidas se van a seguir desarrollando. Hablamos ayer con el ministro de Inclusión, con el señor Escrivá, nos trasladó la necesidad y el trabajo para poner en marcha el mecanismo, tanto el mecanismo como la fórmula definitiva, en las próximas semanas, y ese es el compromiso. Los populares hablan de tomadura de pelo. Un día dicen por la mañana una cosa, la ministra dice una cosa, el otro ministro dice otra y ya no sabemos a quién acogernos. Por su parte, los empresarios vuelven a pedir sensibilidad con Soria al presidente del Gobierno e insisten en que es injusto dejar fuera de la fiscalidad diferenciada a los autónomos. Ese parche que desde el Ministerio de Seguridad Social han hecho de que a los autónomos durante 3 años que paguen 80 euros al mes, ya los 2 primeros años lo tienen por el estatuto del autónomo, o sea que sería un solo año, y el resto ¿qué hacen? Y luego también hay que revisar esas cantidades que son bienvenidas, del 20 y del 15, del 20 para pueblos de menos de 1.000 habitantes, es imposible que ahí puedan funcionar. Y exigen a los parlamentarios de Soria que hagan su trabajo en Madrid para mejorar las condiciones de las ayudas de funcionamiento. Bien, y Fernando Orte, no abandonamos la materia económica, el tema industrial, porque también ya lo conocíamos, Moreno Sáez, Embutidos Moreno Sáez, se traslada al Parque Empresarial del Medio Ambiente. Se espera además la llegada de nuevas empresas a este enclave. Así es, el PEMA, digamos que continúa desarrollándose. Estos días de atrás ha comenzado los primeros trabajos de construcción de esas nuevas instalaciones de la empresa Embutidos Moreno Sáez, que está actualmente en la capital. Van a ser unos trabajos que se van a prolongar pues hasta finales del año que viene, con una inversión muy importante de 5,5 millones de euros, y el gerente de la empresa nos reconocía que la reducción del precio del metro cuadrado de ese polígono, gracias en parte a las ayudas del Plan Soria, se quedan 15 euros el metro cuadrado, pues ha influido a la hora de tomar la decisión de trasladarse hasta allí, de construir unas nuevas instalaciones que les van a permitir seguir desarrollando su negocio, mantener e incluso ampliar esos 35 puestos de trabajo directo. Esto es lo que nos decía el gerente. La verdad es que el precio del metro cuadrado ha sido muy bueno, debido a la rebaja que la Junta de Castilla y León hizo mediante la inversión por el Plan Soria. Entonces, sí, claro, ha sido buena, ha tenido algo que ver. Lo más importante es que, bueno, pues que ya la producción que estamos alcanzando, estamos ya casi al 90% del límite en las instalaciones antiguas. Bien, pues estas eran las declaraciones del gerente de Embutidos Moreno Sáez, que pretende poder inaugurar o finalizar las obras de esas nuevas instalaciones a finales del año 2023, justo cuando cumpla esa empresa familiar su 60 aniversario, un icono además de la fabricación del torrezno de Soria. Por cierto, que ese polígono de Garray, el PEMA, va a ser de los pocos donde las empresas que se instalen y generen nuevos puestos de trabajo directos puedan acogerse al máximo de esas ayudas de funcionamiento. Los otros polígonos serían el de Navalcaballo y también el de Medinaceli, ya saben, por el número de habitantes de sus municipios. Bien, pues muchas gracias a nuestro compañero Fernando Orte por ponernos al día de la actualidad como cada jornada aquí en Punto de Encuentro. Y Punto de Encuentro ahora viaja hasta la capital de España, hasta el Congreso de los Diputados, porque allí se están viviendo jornadas decisivas para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Supongo que están al tanto, pues esas enmiendas a la totalidad que presentan sobre todo los grupos de la oposición, algunas enmiendas parciales, debates y más debates subidos de tono, subidos de intensidad. Conectamos con el diputado socialista Javier Antón. ¿Qué tal, Javier?
jornadas intensas en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pues sí, la verdad que llevamos una semana bastante intensa, en primer lugar porque la Comisión de Deportes y Cultura aprobó definitivamente la ley, un proyecto de ley en el que llevamos trabajando más de 5 años con todos los grupos parlamentarios y por fin ha visto la luz. La próxima semana irá a pleno y mira, después de 30 años de una ley del deporte, en breve, y cumpliendo también con los compromisos que adquirió el Gobierno, pues vamos a tener una nueva ley del deporte que sin lugar a dudas va a mejorar los excelentes resultados que tenemos ya y sobre todo va a ser una ley que en temas de igualdad, de protección, de derechos va a ser fundamental. Y Javier Antón está ahí defendiendo esa ley del deporte en esa comisión, ¿no? Sí, hemos estado en la ponencia durante los últimos meses, una vez que la presentó el Gobierno. Hemos pactado prácticamente con la totalidad de los grupos, con todos los colectivos asociados al deporte y pese al revuelo que ha surgido con unas últimas enmiendas en torno a quizá lo más delicado de esta ley, que es el fútbol, probablemente por el dinero que mueve, al final el acuerdo entre las partes con la mediación del Ministerio de Cultura pues ha permitido que de momento vaya adelante. Todavía le queda mucho trámite parlamentario, tiene que llegar a pleno, tiene que volver al Senado y bueno, pero en definitiva este primer paso ya está superado. Y digo yo, ¿sobre qué no hay revuelo en la actualidad? Porque siempre hay diferencias. Asistimos en las últimas horas a debates intensos en torno a los presupuestos generales del Estado, pero digamos que el Gobierno se le ha allanado el camino, ¿no? Para aprobar esos presupuestos. Efectivamente, y una vez que estos vetos, estas enmiendas a la totalidad están superadas, queda otro proceso, pero ya desde luego mucho más tranquilo, ¿no? El haber perdido una enmienda a la totalidad de las que se han presentado en estos 2 días, pues hubiera supuesto la devolución al Gobierno de este proyecto de ley de presupuestos, que sin lugar a dudas hubiera sido una noticia pésima para España. Todo el mundo conoce la situación tan especial en la que nos ha tocado gobernar. Salimos de una crisis sanitaria y económica provocada por ella que, pues bueno, afortunadamente hemos podido salir medianamente bien, pero nada más salir nos encontramos con una crisis energética asociada a una invasión de Rusia, en este caso Ucrania, y una guerra, y esto pues bueno, exige medidas específicas y exige en un gobierno progresista como el nuestro implementar medidas para que afecte lo menos posible, ¿no? Y estos vetos ponían en riesgo esas medidas que desde luego este presupuesto recoge. Nosotros estamos acostumbrados en Soria a hacer una visión, un análisis del presupuesto general desde el punto de vista de las infraestructuras, probablemente por la carencia de las mismas y por el retraso que llevan acumulados durante todos estos años de democracia, pero hay una parte social que es fundamental y que pues se puede traducir en personas, en números, en número de pensionistas, en número de pues, personas con dependencia, etcétera, etcétera, que sin lugar a dudas sin unos presupuestos lo pasarían peor, ¿no? Eso es, hay otra serie de partidas más allá de las infraestructuras que es, como dice Javier Antón, en lo que más nos fijamos, que también se dirigen a las personas. Entre algunos apuntes suaves que se han dicho por parte de la oposición en la jornada de ayer, Cuca Gamarra, Pedro Sánchez se está financiando con estos presupuestos la campaña. Bueno, fue un debate bastante interesante el que se produjo ayer, ¿no? Muchas veces los portavoces, en este caso de todos los grupos parlamentarios, lo que van buscando son titulares y frases que puedan encajar habitualmente en ese tuit o en ese titular, ¿no?, que van buscando. Pero en definitiva, yo ayer lo que vi es más mensaje político y poco económico, ¿no? Y al final eso lamentablemente sucede en muchas ocasiones, ¿no? Estamos acostumbrados a mensajes duros, contundentes, en que se mezclan asuntos que no tienen que ver con el asunto que se está debatiendo, pero que luego en el fondo manchan la propia ley, ¿no? Y este es el caso, ¿no? A nosotros nos hubiera gustado pues, conocer qué alternativas de presupuestos tiene la oposición
y no mezclar, no, porque la contestación que le hizo a esa acusación diciendo entonces cuando Juanma Moreno Bonilla presente unos presupuestos que incrementa el gasto, también está financiándose la campaña política, o en este caso Ayuso en Madrid, ¿no? Entonces entras en debates que desde luego no sé si haya mucha gente que acaba de gustarle, ¿no? Yo creo que es más importante la información real y contundente, pero bueno, la política es esto, forma parte también de las estrategias de los partidos y yo creo que la sociedad está acostumbrada a este tipo de debates y sabe distinguir cuando esas intervenciones van asociadas a mejorar un proyecto de ley o cuando van a desgastar al gobierno y se puede ver rápidamente. Lo más visto siempre son las preguntas de control al gobierno, que en el fondo no suponen ningún avance legislativo, pero que sin embargo tienen una repercusión mediática importante, ¿no? Desde entradas en directo prácticamente en todas las radios y televisiones nacionales. También hay instituciones, autoridades que han puesto algún pero a los presupuestos, como el Banco de España, la IREF, que alertan sobre esas medidas tal vez estructurales, como la subida de las pensiones, en tiempos excepcionales y tal vez porque de aquí en adelante, el próximo año, pues dejarán de llegar esos fondos europeos y los ingresos serán más cuestionables. También participo en la Comisión del Pacto de Toledo y había un mandato claro y contundente de esta comisión, de estos parlamentarios. Hicimos un mandato contundente al Gobierno y era que las pensiones se tenían que revalorizar en función de la subida del IPC. Esto estamos hablando que no ha cumplido ni siquiera un año. Ahora algunos partidos, como el Partido Popular, se bajan de ese carro. Si tenemos en cuenta que partimos de unas subidas del 0,25 independientemente de lo que subiera la vida, que ha conseguido una pérdida del poder adquisitivo de los mayores, que fueron fundamentales en la anterior crisis ayudando a sus familiares, yo creo que ahora el Gobierno tiene que hacer ese esfuerzo de intentar cumplir con lo que se le ha ordenado. Entonces, las advertencias están bien, pero confío total y absolutamente en el equipo económico del Gobierno de Sánchez y seguramente cuando proponemos esto es que va a ir adelante. El papel que juegan estos organismos a los que se refiere es importante, es bueno conocerlo, pero no siempre aciertan, como se ha demostrado en los últimos tiempos. Yo en este caso confío plenamente en los análisis económicos y sobre todo pensando también ya en términos provinciales en los 23.000 pensionistas sorianos, ¿no? Que tenemos, que van a tener una subida de sus pensiones asociada al incremento del IPC y no van a sufrir las consecuencias de esta guerra que está provocando una escalada de precios desconocida y que no sabemos hasta dónde va a llegar. Ahora parece que con las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno se está frenando un poco, pero sería injusto no proteger a los que más lo necesitan. En este caso, los pensionistas lo llevan demandando históricamente y no es momento de volver otra vez a mirar hacia los mismos a que acaben pagando las consecuencias de las crisis, ¿no? Hábleme de las ayudas de funcionamiento, ayudas al funcionamiento. Aquí hablamos mucho de ellas dentro del ombliguismo soriano y porque es una medida que afecta mucho a Soria, también a Cuenca y Teruel. Supongo que en estas provincias también están debatiendo acerca del tema. ¿Hay margen de mejora en torno a estas ayudas hasta su aprobación? Siempre hay margen de mejora y yo comprendo las voces críticas, sobre todo desde la parte de los empresarios, de los autónomos, en las que no les parece suficiente. Pero a mí sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre este asunto de dónde vienen y por qué nos las dan. Yo creo que precisamente esto no es ombliguismo, esto es una realidad que nos reconoce Europa por tener menos, a nuestra provincia, por tener menos de 12,5 habitantes, solo afecta a 3 provincias y se tiene que traducir en una medida que, por cierto, luego va a ser supervisada por Europa, que nos permita combatir la despoblación. Pues el Gobierno lo que tiene que poner en marcha es mecanismos, a nuestro juicio, cuanto más mejor para nosotros también, pero desde luego que sean compatibles con lo que Europa entiende que tiene que ser compatible. De nada serviría proponer ayudas que luego Europa frenara porque suponían una competencia desleal con provincias limítrofes y en esa prudencia
yo creo que tiene que estar el avance que tú comentabas, ¿no? A medida que nosotros seamos capaces de demostrar que con estas ayudas crecemos en población, que es para lo que nos permite Europa saltarnos una norma de no competencia desleal, de no ayudar con instrumentos políticos a unas empresas, políticos y de gobierno, a unas empresas más que a otras, intentar ir mejorándolas. Hemos visto como en estas 2 semanas se han ido mejorando con la incorporación de estas ayudas de los autónomos y estoy convencido que a medida que se vayan implementando y veamos que son eficaces, podremos ir poco a poco mejorándolas. Lo que sí yo creo que es importante, porque a mí me da cierto temor, es que continuamente estamos poniendo encima de la mesa lo negativo de todo, ¿no? Desde llamarnos vaciados, la falta de recursos. Yo creo que tenemos que estar en el momento en el que tenemos que vender las bondades de nuestras provincias, a las que les tenemos que sumar estas ayudas que ahora mismo están encima de la mesa. No digo que no haya que reivindicar, pero por lo menos empezar a enfocar el objetivo en traer a personas. Y en este caso, aquí tenemos que sumar todos. Tienen que sumar la Federación de Empresarios, tiene que sumar la Cámara, tiene que sumar la Diputación, los ayuntamientos y, por supuesto, y lo más importante, tiene que sumar la Junta de Castilla y León, porque al no estar topada cabe todavía algún tipo de ayuda. En el día de hoy se han presentado los presupuestos, esperemos que esa especificidad que tiene Soria, reconocida por Europa, la reconozca también la Junta de Castilla y León y complemente estas ayudas con algunas más que desde luego van a hacer atractivo, porque al final no estamos hablando de que esta medida vaya a ser la solución global a nuestro problema de explotación, es una más, ¿no? Esa discriminación positiva tiene que venir no solamente con medidas de ayudas al funcionamiento, ya las teníamos con ayudas a la inversión muy importantes y algunas empresas sorianas ya las han utilizado. Espero que estas inversiones o ampliaciones o nuevas empresas puedan seguir contando con estas ayudas y ahora lo que nos falta es ese otro empujón específico por parte de la comunidad autónoma y entre todos intentar revertir algo que es difícil, pero que desde luego por parte del Partido Socialista lo vamos a exigir. Lo hemos exigido en nuestro gobierno y lo vamos a exigir en todos los sitios donde estemos. Y a esto se le suma unos proyectos de presupuesto en el que se recogen inversiones específicas, pues es otro granito más de arena a este objetivo que tiene toda la provincia, que es revertir la despoblación. En este caso sí que, por ejemplo, el tema del centro de procesamiento de datos, que he visto que durante las últimas semanas alguien lo ponía en duda, ¿no? Habiendo páginas del presupuesto que hablan en la literatura, no en los números, es cierto, porque al final este presupuesto está incluido dentro de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, que ponían en duda esa inversión. Sabemos que los avances han sido rapidísimos. Sabemos que ha habido decisiones del Consejo de Ministros que actualizaban esas cifras a la cifra real a la que se va a acercar, que va a rondar los 60 millones de momento. Lo ponen en duda, pero esa descentralización es otro granito de arena más. Entonces, lo que hay que empezar es a sumar diferentes políticas, que encima es lo que recomiendan todos los organismos internacionales, no solo una medida, sino varias. Alguna nos puede parecer insuficiente, la podremos mejorar, seguiremos intentándola mejorar, pero desde luego vamos a vender en positivo todo lo que tenemos, porque con mensajes tan negativos como los que escucho a menudo, es difícil que un empresario tenga que tomar una decisión de dónde coloca su empresa. Si ve que hay revuelo, ve que no se apuesta por la provincia, nosotros mismos somos demasiado autocríticos, al final optará por otras opciones, estoy convencido. Yo creo que el reto que tenemos ahora mismo es poner la provincia como un gran referente en la captación de empresas, de autónomos, etcétera, etcétera. ¿Estas ayudas al funcionamiento van a tener finalmente carácter retroactivo, como se anunció? Lo digo porque sí, había un medio local aquí en Soria que lo ponía en cuestión a través de una información con fuentes del Ministerio de Inclusión. Yo no quiero entrar en polémicas, pero desde luego que aquí ha habido una vicepresidenta tercera que ha afirmado que iban a ser. Hay intervenciones en el Senado diciendo que tenían carácter retroactivo. Evidentemente, yo prefiero creer a mi gobierno que a posibles contactos entre un medio, respetando también su labor periodística, ¿no? Nosotros, desde luego, vamos a luchar para que tenga ese carácter.
Por cierto, ¿le preocupan los datos de la EPA que hemos conocido hoy, que apuntan a un incremento del desempleo, tanto a nivel nacional, también aquí en Soria? Llevábamos unos meses, incluso los que sucedieron a la pandemia, con datos muy positivos. ¿Se está ralentizando el mercado de trabajo, la creación de empleo? Los datos así lo parecen, pero yo me quedo con algo muy positivo, y es el número de españoles que ahora mismo está trabajando. Superamos esos 20 millones, estamos en datos de 2000, de antes de la anterior crisis. Yo creo que es lo positivo, ¿no? Puede haber pequeñas, creo que el paro según la EPA ha aumentado un 0,2%, son datos que, hombre, nos gustaría que siguiera creciendo, pero es la mejor forma de sostener la economía, pero desde luego que también hay datos positivos y que dicen que ahora mismo hay más gente cotizando que antes de la anterior crisis, ¿no? En la que bajó y aumentó el paro. Desde luego, yo me quedo con ese dato. Sí, son esos datos que nos ofrece la EPA. Por un lado, un incremento del desempleo, por otra parte, nos dice lo que usted comentaba, ¿no? El número de ocupados marca ese récord histórico, dato apéndice que nos tranquiliza. Por otra parte, una última cuestión que tiene que ver con la provincia de Soria, con un municipio, pero también con una ley que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, la Ley de Memoria Histórica, y ya que la alcaldesa de San Leonardo de Yagüe no responde a nuestras llamadas ni hace declaraciones, supongo que se cumplirá la ley en San Leonardo de Yagüe. La ley se tiene que cumplir. La Ley de Memoria Histórica. Toda la ley se tiene que cumplir, evidentemente. Una vez que se aprueba una ley es para cumplirla, pero entiendo perfectamente la sensibilidad y lo delicado de este tema, en este caso en San Leonardo. Y evidentemente la ley se tiene que cumplir y no cabe otra, ¿no? No quiero entrar más en polémica con esta situación tan especial, y que no solamente es de esta legislatura, sino que se lleva arrastrando a lo largo de muchísimos años. Bien, pues lo iremos viendo. Javier Antón, muchísimas gracias. Mucho ánimo para estas jornadas que le quedan, donde, por cierto, tiene que votar unas enmiendas, otras. ¿Tan complicado se hace eso de votar que alguno que otro se equivoca? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿no? Yo creo que se ha hecho demasiada sangre en algunos casos, sobre todo por la consecuencia. Es fácil comprobar cómo prácticamente en todas las votaciones hay alguien que se equivoca, pero en cualquier caso sí que la ley de presupuestos recibe infinitas enmiendas, muchas de ellas se quedan de comisión vivas para el Pleno, y se hace un ejercicio importante de cientos de enmiendas que hay que votar. No sé si habilitarán este año el mecanismo informático para poder hacerlo de manera telemática, o tendrá que ser presencial. Cuando es presencial y la votación dura más de 1 hora y media, pues desde luego que no es que sea muy difícil, pero desde luego que es más fácil en ese contexto, pues despistarse un segundín y acabar equivocándote. Desde luego que estamos muy concentrados y la exigencia nos obliga a estar perfectamente atentos a lo que tenemos que votar como grupo parlamentario. Pues nada, atención, mucha atención, Javier Antón, que por cierto le ha faltado el eslogan ese que se suele repetir con los presupuestos de cuando gobierna el Partido Socialista, a Soria le va mejor, ¿no? Lo doy por hecho porque es cierto. Que no es que lo diga yo, pero como siempre estoy acostumbrado a escuchárselo a los que defendéis los presupuestos. ¿Sabe por qué ha ido a ruedas de prensa? En nuestra sede tenemos un gráfico de cómo se ha presupuestado en los últimos años, y se puede comprobar que excepto un año en el que superó los 100 millones el Partido Popular, todos los siguientes años, que yo creo que más o menos hemos gobernado lo mismo, la diferencia es constatable, ¿no? Y bueno, ese eslogan yo creo que es cierto, porque los grandes avances, en definitiva, para nuestra provincia se han hecho. Y una de las cosas, si recuerdas, que criticaba siempre al Partido Popular cuando estaba en la oposición, es que no había proyectos nuevos. Una de las cosas que más me ha gustado en esta legislatura es que hemos sido capaces de poner proyectos nuevos en esta provincia que, sin lugar a dudas, junto a las ayudas de inversión y las ayudas al funcionamiento, van a ser unas herramientas que, si las sabemos utilizar, que si sabemos ponernos
unirnos todos para ir hacia el mismo camino van a ayudar a luchar contra la despoblación. Bien, Javier Antón, pues muchísimas gracias por abrirnos esa ventana al Congreso de los Diputados, a esos presupuestos generales del Estado que están entrando ya en su fase decisiva, y muchas gracias porque la agenda supongo que es apretada, son días intensos de debates, de votaciones, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias, Javier Antón, diputado socialista por Soria. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros y disculpad que no haya podido estar allí, pero al final la agenda es lo que tiene, hay comisiones después de pleno que no sabemos a qué hora acaban y es difícil concretar días, son semanas un poco complicadas, a ver si la próxima vez nos podemos ver en el plató. La tecnología nos permite superar barreras incluso espaciales. Muchas gracias, Javier Antón. Gracias a ti. Nosotros vamos a hacer ahora un alto en el camino, pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con el invitado sorpresa.